Una imagen como ninguna otra, que ha inspirado décadas de investigación y debate, la sábana de Turín. Eso es un fragmento de historia y presenta un enigma constante para la ciencia. La sábana de Turín es un lienzo funerario que tiene impresa lo que muchos creen que es la verdadera imagen de Jesús después de su crucifixión. Ahora, ha sido objeto de debate durante años, pero la sábana vuelve a estar en los titulares de manera importante. Y si uno de los relicarios más estudiados en la historia de la humanidad se convirtiera de repente en parte de un misterio que se extiende a través de continentes y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber. Durante décadas, Barry Schwartz, el investigador que dedicó años a estudiar la sábana de Turín, ha escuchado innumerables teorías. Algunas hablan de tecnología oculta, otras de civilizaciones perdidas e incluso historias de viajes secretos por tierras antiguas. Pero recientemente, una idea particularmente audaz ha comenzado a ganar atención nuevamente: la posibilidad de que la sábana pueda estar de alguna manera vinculada a la India. Una conexión entre lo que muchos creen que es el lienzo funerario de Jesucristo y una tierra lejana conocida por sus antiguas tradiciones espirituales. Es una idea impactante, es controvertida y, según Schwartz, simplemente no se sostiene. Entonces, ¿dónde comenzó esta teoría? ¿Por qué algunos investigadores siguen intentando conectar estos dos mundos tan diferentes? ¿Y hay alguna evidencia real que la respalde? Esta noche analizamos más de cerca el misterio. Separando hechos de especulaciones y descubriendo lo que realmente puede estar debajo de las afirmaciones. En 1978, Barry Schwartz tenía solo 32 años. Era un fotógrafo profesional cuando fue invitado a participar en el proyecto de investigación de la sábana de Turín. Fue un momento histórico, la primera y única vez en que los científicos tuvieron acceso completo y sin restricciones para estudiar el enigmático relicario que millones creen que alguna vez envolvió el cuerpo de Jesucristo. Como fotógrafo oficial del equipo, Schwartz pasó 5 días y noches intensos examinando la sábana de cerca. Fotografió cuidadosamente cada centímetro del lienzo de lino de 14 pies, capturándolo bajo diferentes tipos de luz y en múltiples longitudes de onda. Al mismo tiempo, documentó el trabajo de expertos de varias disciplinas: químicos, físicos y especialistas forenses, mientras realizaban pruebas detalladas en un esfuerzo por entender la verdadera naturaleza de la sábana. Llegó a Turín siendo escéptico. Criado en la fe judía, Barry Schwartz no tenía razones personales para creer en reliquias cristianas. Su papel era simple: documentar la ciencia, mantener la objetividad y dejar que la evidencia hablara por sí misma. Pero lo que experimentó durante esos 5 días y lo que continuó descubriendo en las décadas siguientes lo cambió. Con el tiempo, pasó de ser un escéptico a convertirse en uno de los defensores más creíbles de la sábana. No por fe o creencia, sino por evidencia que, en su opinión, no encaja en ninguna explicación convencional. Ahora, en 2024, a los 78 años, Schwartz ha compartido lo que considera uno de los avances más sorprendentes hasta la fecha. Según un análisis reciente de ADN de material biológico de la sábana, algunas secuencias genéticas no coinciden claramente con poblaciones humanas conocidas. Los hallazgos sugieren que el lienzo pudo haber estado en contacto con sangre que lleva ascendencia que no encaja completamente con los modelos establecidos de migración humana, lo que plantea preguntas que los científicos aún están tratando de entender completamente. En una entrevista reciente, con su voz reflejando décadas de estudio cuidadoso, Schwartz explicó: durante 46 años he documentado la evidencia y permitido que otros saquen sus propias conclusiones. Pero este nuevo análisis de ADN cambia las cosas. Lo que estamos viendo no solo desafía la idea de que la sábana es una falsificación, nos empuja a mirar más de cerca lo que creemos saber sobre la historia. Hace una pausa, reflexionando sobre lo lejos que ha llegado. Fui a Turín como escéptico. Todavía soy escéptico en muchos aspectos, admite. Pero no puedo ignorar lo que la evidencia está mostrando ya. Y lo que muestra no debería ser posible, ni científicamente, ni médicamente, ni históricamente. Y sin embargo, allí está. Esta es la historia de Barry Schwartz, su camino de un observador dudoso a un creyente reticente.
Se trata de la evidencia que lentamente cambió su perspectiva y los últimos hallazgos de ADN que han dejado atónitos tanto a cristianos, científicos como escépticos. Descubrimientos que sugieren que la sábana de Turín puede ser mucho más misteriosa y mucho más significativa de lo que cualquiera imaginó. Y Barry Schwartz nació en 1946 en Los Ángeles, en una familia judía. Al crecer, no tuvo un interés real en el cristianismo, reliquias religiosas o misterios antiguos. Su enfoque era la fotografía, la ciencia y la habilidad detrás de capturar imágenes, entender la luz y documentar la realidad con precisión. Para los años 70, Schwartz había construido una sólida reputación como fotógrafo técnico y científico. Se especializaba en asignaciones complejas que exigían tanto visión artística como precisión científica. Su trabajo abarcaba desde entornos industriales hasta ambientes médicos y se le conocía por su enfoque cuidadoso y meticuloso. Luego, en 1977, llegó una oportunidad inesperada. Se le preguntaron si estaría interesado en unirse a un equipo de científicos estadounidenses que preparaba la primera investigación científica completa de la sábana de Turín. Al principio, no quedó impresionado. Como admitió después, pensé que era solo una pintura, una falsificación medieval, quizás una atracción turística o una superstición religiosa. No tenía interés desde una perspectiva de fe, pero desde un punto de vista profesional fue diferente. La idea de documentar un estudio científico importante de un artefacto tan famoso llamó su atención. Así que aceptó unirse, no como creyente, sino como fotógrafo oficial del equipo. Su responsabilidad era clara: fotografiar todo, cada prueba, cada área de muestra, si cada paso del análisis realizado por los científicos. Él crearía el registro visual permanente de toda la investigación. El proyecto de investigación del sudario de Turín, STEO-RP, reunido en 1978, fue diferente a cualquier cosa anterior. Más de 30 expertos de distintos campos se unieron: físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, químicos de universidades de todo Estados Unidos y especialistas en textiles, criminalística y análisis de imágenes. Provenían de diversos antecedentes, también cristianos, judíos y agnósticos, unidos no por creencias, sino por curiosidad científica. En octubre de 1978, el equipo viajó a Turín, Italia, donde el sudario se guarda dentro de la Catedral de San Juan Bautista. Desde el 8 hasta el 13 de octubre, se les otorgó acceso raro y sin restricciones para estudiar la tela, usando algunas de las herramientas científicas más avanzadas disponibles en ese momento. Lo que Schwartz presenció durante esos 5 días intensos comenzaría a cambiar su percepción del sudario y, eventualmente, su visión del mundo. El sudario de Turín en sí es una tela de lino que mide aproximadamente 4 metros 4 centímetros de longitud y 1 metro 1 centímetro de ancho. Tiene una imagen tenue de tono sepia de un cuerpo humano, tanto del frente como de la espalda, como si la tela hubiera sido colocada a lo largo de un cuerpo con la cabeza en el centro. Pero a medida que Barry Schwartz empezó a examinar y fotografiar el sudario en detalle, comenzó a notar cosas que no encajaban con su suposición original de que era solo una pintura medieval. Como explicó más tarde, y la imagen no está pintada en la superficie. Con una pintura se espera ver pinceladas, capas de pigmento o variaciones en el grosor. El sudario no muestra nada de eso. Cuando se observa con aumento, la imagen parece surgir de una discoloración sutil solo en las fibras más externas, la superficie superior de los hilos de lino, sin penetrar en la tela misma. La profundidad de la imagen es increíblemente superficial, afectando solo unos 200 a 600 nanómetros de la superficie de la fibra. Ningún método de pintura o tintura conocido produce algo tan superficial. Normalmente la pintura, el tinte o las manchas se filtran más profundamente en la tela a través de la acción capilar. Pero aquí, la imagen parece limitada solo a la capa más externa, mientras que las fibras internas e incluso la parte trasera de la tela permanecen sin cambios. Lo que lo hizo aún más intrigante fue lo que Schwartz observó al fotografiar el sudario con diferentes tipos de luz. Bajo luz ultravioleta, el lino viejo típicamente fluoresce, emite un brillo tenue debido a cambios químicos naturales con el tiempo.
El fondo del sudario se comportó exactamente como se esperaba, pero las áreas de la imagen, las partes que forman la figura, no fluorecieron. En cambio, aparecían más oscuras bajo luz ultravioleta, como si la estructura química de esas fibras hubiera sido alterada de una manera que impedía la fluorescencia normal. Esto sugería que la imagen no era algo añadido a la tela, sino el resultado de un cambio dentro de las propias fibras, posiblemente oxidación o degradación de la celulosa. Pero eso planteó una pregunta aún mayor. ¿Qué podría causar un cambio químico tan preciso y controlado y crear una imagen con este nivel de detalle? Y luego, hubo algo aún más desconcertante, la propiedad de negativo fotográfico del sudario. Cuando Barry Schwartz fotografió el sudario y luego examinó los negativos en su cuarto oscuro, notó algo notable. La figura en la tela aparecía como una imagen positiva clara, casi como si hubiera cambiado de negativo a positivo, revelando un rostro y cuerpo sorprendentemente detallados. Esto significaba que la imagen en el sudario ya funcionaba como un negativo fotográfico. Las características que deberían aparecer más claras, como la nariz y la frente, parecían más oscuras en la tela. Mientras tanto, las áreas que deberían ser más oscuras, como las órbitas de los ojos, aparecían más claras. Eso por sí solo planteó una pregunta seria. La fotografía no fue inventada hasta los años 1820, siglos después de los años 1300, que es cuando el datado por carbono sugería que se originó el sudario. Entonces, si realmente es una creación medieval, ¿cómo pudo alguien de esa época producir una imagen que solo tiene sentido cuando se invierte fotográficamente? ¿Usando tecnología que no existiría por otros 500 años? Pero las sorpresas no terminaron allí. Uno de los descubrimientos más asombrosos fue la existencia de información tridimensional en la imagen. En 1976, investigadores utilizaron un analizador de imágenes VP8, un dispositivo originalmente desarrollado para la NASA para estudiar fotografías del sudario. Esta máquina traduce variaciones en el brillo de la imagen en relieve 3D. El resultado fue diferente a cualquier cosa esperada. En lugar de producir una forma distorsionada o aleatoria, la imagen formaba una representación tridimensional coherente y realista de un cuerpo humano. Era como si la intensidad de la imagen correspondiera directamente a la distancia entre la tela y el cuerpo que cubría. Durante el examen de 1978, Schwartz presenció análisis similares en persona, profundizando aún más el misterio del sudario. Las partes del cuerpo más cercanas a la tela, como la punta de la nariz o la parte superior de los pómulos, aparecían más oscuras en la imagen. Áreas que estarían más alejadas, como los lados de la cara o los espacios entre los dedos, aparecían más claras. Esto crea lo que los científicos llaman mapeo de distancia. Si la presencia de información tridimensional dentro de una imagen plana y bidimensional, Schwartz señaló que esto no es algo que se vea en pinturas. Si se pasa una fotografía de una pintura por un análisis 3D similar, el resultado suele ser distorsionado e ininteligible. Eso se debe a que los artistas usan la luz y la sombra para crear un efecto visual, no para representar distancias físicas reales, pero la imagen en el sudario se comporta de manera diferente. Contiene información espacial real, como si lo que la formó se basara en qué tan cerca estaba la tela del cuerpo, en lugar de cómo la luz cae naturalmente sobre un sujeto. Al combinar todas estas características, la profundidad de imagen extremadamente superficial, la ausencia de pigmentos, las cualidades similares a las negativas, si la respuesta inusual bajo luz ultravioleta y la presencia de datos tridimensionales, se obtiene un perfil que no coincide con ninguna técnica artística conocida de ninguna época en la historia. Schwartz ha dicho en varias ocasiones que fue a Turín esperando documentar a científicos que demostraran que la sábana era una falsificación medieval. En cambio, lo que capturó fue evidencia de algo mucho más inusual. No afirmaba que fuera un milagro, ni sacaba conclusiones religiosas. Desde su perspectiva, la sábana simplemente mostraba características que la ciencia no podía explicar fácilmente. Cuando el proyecto de investigación de la sábana de Turín de 1978, STURP, llegó a su fin, el equipo emitió una conclusión cuidadosamente redactada. La conclusión del equipo fue prudente y exacta. Por ahora, afirmaron,
Y la imagen en la sudario parece ser la de un cuerpo humano real, específicamente un hombre que había sido azotado y crucificado. No era obra de un artista. Las manchas identificadas como sangre dieron positivo en hemoglobina y también mostraron la presencia de albúmina sérica. Pero no llegaron más lejos. No declararon que la sábana fuera auténtica, ni pudieron explicar exactamente cómo se formó la imagen. La evidencia sugería que no era una pintura, pero tampoco revelaba claramente qué era o cuándo fue creada. Para Barry Schwartz, esto marcó el inicio de un camino que abarcaría más de 4 décadas. Luego, en 1988, 10 años después de la investigación de Sturp, el Vaticano aprobó la datación por radiocarbono de la sábana. Y se tomaron muestras de una esquina del lienzo y se enviaron a 3 laboratorios independientes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zúrich. Los 3 laboratorios arrojaron resultados similares, datando el lino entre 1260 y 1390 después de Cristo, ubicándolo firmemente en la época medieval, mucho después del tiempo de Jesús. El anuncio fue visto ampliamente como la prueba definitiva de que la sábana era una falsificación medieval. Para Schwartz y otros miembros del equipo de Sturp, fue un golpe muy fuerte. La datación parecía contradecir todo lo que habían observado sobre la imagen y sus propiedades inusuales. Pero a medida que Schwartz y otros comenzaron a examinar más de cerca cómo se realizó la prueba, surgieron nuevas preguntas. Y preguntas que aún no han sido completamente resueltas. Las muestras se tomaron de una sola esquina del lienzo, justo en el área que había sido más manipulada a lo largo de los siglos. También estaba cerca del daño causado por un incendio en 1532 y mostraba signos de posibles reparaciones o retejidos, lo que podría incluir hilos más nuevos mezclados con el tejido original. Schwartz argumentaba que si intentas datar un lienzo que podría tener unos 2000 años, no escogerías la sección más contaminada y manipulada. Idealmente tomarías muestras de un área más preservada, intacta, cerca del centro. Pero el equipo de Sturp no participó en esa decisión. También había otras preocupaciones. La variación en los resultados de datación de diferentes partes de la pequeña muestra era mayor de lo esperado en un trozo de tela uniforme. De esto aumentaba la posibilidad de que la muestra pudiera estar contaminada o que contuviera fibras de diferentes épocas. Años después, investigadores independientes reanalizaron los datos originales y encontraron irregularidades estadísticas que sugerían que la muestra podría no haber representado con precisión toda la sábana. En ese sentido, la datación de 1988 no probó necesariamente que la sábana fuera medieval. Simplemente planteó nuevas preguntas sobre qué tan confiable era esa prueba en particular. Tras años estudiando los datos, Schwartz llegó a una conclusión mesurada. La prueba de 1988 solo demostró que la esquina específica que tomaron databa de la época medieval. Si esa pequeña sección realmente representa la edad de toda la tela, sigue siendo una pregunta abierta, pero todavía persistía un misterio aún mayor. Incluso si el lino fuera medieval, ¿cómo se creó realmente la imagen? Nadie ha logrado reproducir las características únicas del sudario, ni usando métodos medievales conocidos, ni técnicas modernas. A lo largo de las décadas, Schwartz continuó su trabajo, investigando, documentando y analizando nuevos hallazgos a medida que surgían. Creó Shroud.com, que se convirtió en una de las fuentes más confiables de información científicamente fundamentada sobre la sábana. Dio conferencias, apareció en documentales y participó en debates con creyentes y escépticos. A través de todo, se mantuvo cauteloso y constante en su enfoque. Yo presento los datos, solía decir. No digo a la gente en qué creer. La evidencia ya es bastante extraña sin agregar interpretaciones religiosas. Luego, en 2022, sí ocurrió algo que desafiaría incluso su compromiso de mantenerse estrictamente objetivo. En 2015, un grupo de investigadores italianos realizó análisis de ADN en partículas de polvo recogidas de la superficie de la sábana durante trabajos de conservación. Extrajeron material genético para identificar qué organismos habían estado en contacto con la tela a lo largo del tiempo. Los resultados iniciales fueron intrigantes, pero no concluyentes.
Encontraron rastros de ADN humano junto con ADN de plantas, sugiriendo que la tela pudo haber viajado por diferentes regiones, incluyendo partes de Europa y Oriente Medio en distintos momentos de su historia. Pero en 2022, un nuevo equipo de genetistas revisó esas mismas muestras usando tecnología de secuenciación más avanzada. Esta vez notaron algo que antes había pasado desapercibido, y algo que sorprendió incluso a investigadores experimentados. Dentro de los rastros de ADN humano, encontraron secuencias genéticas que no coincidían claramente con ningún grupo poblacional conocido. Hoy en día, gracias al proyecto del genoma humano, los científicos tienen un entendimiento detallado de las variaciones genéticas entre poblaciones, ya sean europeas, del Medio Oriente, africanas o asiáticas. Estos patrones ayudan a rastrear cómo las poblaciones humanas migraron y se mezclaron a lo largo de miles de años. Pero el ADN vinculado a la sábana no encajaba fácilmente en ninguna de esas categorías. No era no humano. Las secuencias claramente pertenecían a Homo sapiens. Pero la combinación de marcadores genéticos no se alineaba con ninguna población antigua o moderna conocida. Un investigador lo describió así. Era como si la firma genética apuntara a ancestros de poblaciones que nunca estuvieron conectadas geográficamente. Normalmente, esperarías que los marcadores de una región o una mezcla que refleje patrones de migración y reproducción conocidos. Pero aquí la combinación no seguía esas expectativas. Cuando Schwartz escuchó por primera vez sobre estos hallazgos a principios de 2023, su reacción inmediata fue exactamente la que esperarías: escepticismo. Al principio, Schwartz se mantuvo cauteloso. Sabía que el análisis de ADN, especialmente de muestras antiguas o muy contaminadas, es extremadamente desafiante. Los resultados pueden verse afectados por contaminación, deterioro o incluso señales falsas que en realidad no significan nada. Sí, hay muchas maneras de terminar con datos extraños que resultan ser sin sentido, señaló. Pero a medida que profundizó en los métodos utilizados y habló directamente con los genetistas involucrados, su escepticismo comenzó a suavizarse. Los investigadores habían tomado medidas cuidadosas. Usaron múltiples muestras de control. Analizaron ADN de diferentes áreas de la tela para separar el material original de la contaminación causada por el manejo. Compararon las secuencias inusuales con grandes bases de datos genéticos y repitieron las pruebas varias veces. Lo que encontraron no fue ruido aleatorio. Los mismos patrones de ADN inusuales seguían apareciendo en distintas muestras, especialmente en áreas asociadas con las manchas similares a sangre, en lugar de en toda la tela en general. De Schwartz lo explicó así. Si esto es contaminación, es una contaminación que aparece de forma constante en áreas específicas y que lleva un perfil genético diferente a cualquier cosa que hayamos visto. Y si es original de la tela, si proviene de la sangre en la sudaria, entonces estamos ante una firma genética que no encaja con nuestra comprensión actual de las poblaciones humanas. A finales de 2023, el equipo de investigación invitó a Schwartz a revisar sus hallazgos antes de que se hicieran públicos. Lo que vio en esos informes detallados lo perturbó profundamente. Algunos de los marcadores genéticos apuntaban a poblaciones antiguas del Medio Oriente, coherentes con alguien que podría haber vivido en la región del Levante durante el siglo I, pero mezclados en ellos. Había variantes genéticas típicamente encontradas en poblaciones de partes completamente diferentes del mundo, combinadas de formas que no se alinean con los patrones conocidos de migración humana. Aún más desconcertante, algunos marcadores parecían ser arcaicos, variantes conocidas de poblaciones humanas antiguas, pero raras o casi inexistentes en las personas de hoy en día. Estas no eran secuencias de neandertales o denisovanos, pero tenían rasgos que habían desaparecido en gran medida del acervo genético humano hace miles de años. Schwartz lo describió como profundamente inusual. Es como si el ADN proviniera de alguien cuya ascendencia incluía poblaciones que no deberían haberse mezclado, o de alguien portador de rasgos genéticos que deberían haber desaparecido mucho antes del siglo I. Para comprenderlo, los investigadores propusieron varias explicaciones posibles. Una idea es la contaminación, que el ADN de muchas personas diferentes que manejaron la sábana a lo largo de los siglos se mezclara, creando una señal genética confusa que solo parece inusual.
Otra es la teoría de la población antigua, que el ADN realmente pertenezca a alguien de un grupo antiguo con un perfil genético único, moldeado por aislamiento o deriva genética de maneras que no entendemos completamente. Y una tercera posibilidad es el deterioro de la muestra, que el ADN sea tan antiguo y esté tan dañado que lo que se lee no sea completamente fiable, produciendo secuencias que parecen inusuales, pero que en realidad no tienen significado. Cada explicación tiene sus fortalezas y sus problemas. Y así ninguna de ellas ha podido responder completamente el misterio hasta ahora, pero cada una viene con sus propios inconvenientes. Si fuera contaminación, esperarías una mezcla aleatoria de ADN, no patrones repetitivos y consistentes. Si proviene de una población antigua, todavía debería estar dentro del rango de variación genética humana conocida. Y si los resultados son por deterioro, los errores deberían aparecer de forma aleatoria, no estructurados y consistentes. Schwartz admitió: cada explicación convencional tiene debilidades graves, lo que nos deja con una posibilidad incómoda: que el perfil genético sea real y que represente a alguien cuyo trasfondo genético no encaja en nuestros modelos actuales de genética de poblaciones humanas. Cuando decidió hacer públicos estos hallazgos a principios de 2024, se sabía que esto provocaría debate. Durante 46 años había construido una reputación como un investigador cuidadoso y objetivo, alguien que se enfocaba en la evidencia, no en las creencias. Ahora, a los 78 años, después de casi medio siglo estudiando la sábana, sentía que era su responsabilidad compartir lo que se había descubierto, incluso si eso generaba más preguntas que respuestas. En un video publicado en marzo de 2024, explicó: fui a Turín en 1978 como escéptico, y en muchos aspectos todavía lo soy. Cuestiono todo. Busco evidencia. No acepto afirmaciones sin datos. Pero después de 46 años estudiando esta tela, documentando cada prueba y analizando cada resultado, ya no puedo decir que la sábana sea fácilmente explicable como una falsificación medieval. La imagen no coincide con ninguna técnica artística conocida. La datación por carbono de 1988 todavía tiene problemas sin resolver. Y ahora, este análisis genético sugiere que la sangre en la tela pertenece a alguien con un perfil genético verdaderamente inusual. No estoy diciendo que esta sea la sábana funeraria de Jesucristo. No hago afirmaciones religiosas. Lo que digo es que la evidencia científica, física, química y ahora genética no encaja con explicaciones convencionales. Hay algo extraordinario en esta tela, y debemos ser honestos con eso, incluso si nos incomoda. La reacción fue inmediata y dividida. Muchos en las comunidades cristianas, especialmente aquellos que habían creído durante mucho tiempo en la autenticidad del sudario, vieron los hallazgos de ADN como una confirmación de su fe. Algunos titulares incluso afirmaban que la ciencia había demostrado finalmente lo que los creyentes siempre habían sabido, pero Schwartz rápidamente se opuso a esa idea. Esto no prueba las afirmaciones religiosas, dijo. Muestra que el sudario es anómalo, y anómalo no es lo mismo que milagroso. Necesitamos más investigación, mejores muestras y verificación independiente. Lo que tenemos son datos intrigantes que plantean preguntas serias, pero no respuestas definitivas. La comunidad científica en general respondió con más cautela. Algunos genetistas reconocieron que los hallazgos eran inusuales, pero señalaron que el tamaño de la muestra era pequeño y que el riesgo de contaminación seguía siendo importante. Y pedían nuevas pruebas utilizando muestras de diferentes áreas de la tela y controles más estrictos para descartar interferencias externas. Al final, el misterio permanece, todavía abierto, todavía debatido, y quizás más complejo que nunca. Los escépticos fueron rápidos en responder. Señalaron que resultados inusuales de ADN en muestras antiguas no son poco comunes y que a menudo terminan explicándose por contaminación, degradación o errores en el análisis. Sin verificación independiente, argumentaron, los hallazgos deben considerarse preliminares, no definitivos. Y sin embargo, nadie ha logrado explicar completamente todas las características del sudario. La imagen en sí sigue siendo un misterio. Cómo se formó aún se desconoce. Y ahora, los hallazgos de ADN han añadido otra capa a un rompecabezas ya de por sí complejo. Como dijo un historiador, el sudario ha sido estudiado con más intensidad que casi cualquier otro artefacto arqueológico en la historia.
Y después de toda esa investigación, todavía no podemos decir con certeza qué es, cuándo fue hecho o cómo se creó su imagen. Eso solo ya es notable. A los 78 años, Barry Schwartz se encuentra en una posición que nunca esperó. Un fotógrafo judío que se ha convertido en una de las principales autoridades sobre uno de los relicarios más debatidos del cristianismo. Él dice que nunca planeó nada de esto. Lo que pensó sería una asignación de 5 días de fotografía en 1978 se convirtió en una búsqueda de toda la vida. Algunas imágenes interesantes y luego seguir adelante. Ese era el plan. En cambio, se convirtió en la obra definitoria de su vida. Y la gente le pregunta a menudo, ¿crees que es real? ¿Crees que envolvió a Jesús? Su respuesta siempre es la misma. No lo aborda como una cuestión de fe, lo aborda como una cuestión de evidencia. Y la evidencia, dice, es extraordinaria. La imagen no debería existir, al menos no por ninguna explicación convencional. Sus propiedades tridimensionales, su comportamiento como negativo fotográfico, la discoloración ultrafina de las fibras sin pigmentos involucrados. Estas no son cosas que los artistas medievales pudieran crear. Y aún hoy, con tecnología avanzada, los científicos no han podido reproducirlas. Ahora, con la adición de los hallazgos de ADN que sugieren marcadores genéticos que no encajan en los modelos de poblaciones estándar, el misterio se profundiza aún más. Si los datos se mantienen, explica Schwartz, y no son el resultado de contaminación o degradación, entonces sugiere que el individuo cuya sangre está en la tela tenía un origen genético que desafía lo que actualmente entendemos sobre la genética humana. Tiene cuidado en marcar una línea. No digo que sea milagroso, digo que es inexplicado. Y el hecho de que siga sin explicarse después de décadas de estudio por parte de algunos de los mejores científicos del mundo, solo resalta lo inusual que es realmente este objeto. Schwartz ha pedido una nueva ola de investigaciones para abordar finalmente las preguntas sin respuesta. Sugiere un nuevo fechado de carbono, esta vez usando muestras tomadas del centro de la tela, lejos de los bordes y áreas reparadas, y verificadas mediante múltiples métodos de datación. Pide análisis de ADN más avanzados, y enfocados específicamente en las regiones manchadas de sangre, con controles estrictos de contaminación y la tecnología de secuenciación más moderna. Propone nuevos experimentos para probar la formación de la imagen, intentando recrear todas las características únicas del sudario, usando diferentes teorías para ver si algún método puede realmente igualar lo observado. Y enfatiza la necesidad de análisis químicos modernos, usando herramientas que no existían en 1978 para entender mejor la composición de la propia imagen. Ahora contamos con tecnología que puede responder preguntas a las que ni siquiera podíamos abordar hace décadas, dice. Pero eso requiere acceso al sudario. Y ese acceso no es fácil. La tela está bajo el cuidado de sus custodios en Turín, y la investigación sobre un relicario religioso tan controvertido es difícil de financiar. Así que, por ahora, el misterio permanece, esperando que se despliegue el próximo capítulo. Estas son preguntas demasiado importantes para simplemente ignorarlas. Sin importar tus creencias, ya sea que veas el sudario como auténtico o no, un objeto con estas características merece atención científica seria. Las implicaciones de los recientes hallazgos de ADN van mucho más allá del sudario mismo. Si las secuencias genéticas son genuinas y realmente reflejan a un individuo con un perfil de ascendencia inusual, entonces plantea preguntas más profundas sobre la genética humana, patrones de migración antiguos y variaciones que quizás aún no entendemos completamente. Por otro lado, si los resultados de ADN están influenciados por degradación o contaminación, produciendo señales engañosas, eso también es importante. Resalta los límites del análisis de material genético antiguo y nos recuerda ser cautelosos al interpretar datos similares de otros descubrimientos arqueológicos. Y si alguna vez se demostrara que el sudario es auténtico, si realmente envolvió a un hombre crucificado en Jerusalén en el siglo I, si esa persona tenía un perfil genético diferente a cualquier población conocida, las implicaciones irían mucho más allá de la ciencia, tocando temas de historia, identidad, filosofía e incluso teología. Schwartz es abierto sobre una cosa, no tiene todas las respuestas. Después de 46 años de estudio, lo que puede decir con confianza es esto.
Tiene datos que son coherentes, repetibles y no se explican fácilmente con teorías convencionales. La imagen es real. Sus propiedades pueden ser medidas y son sumamente inusuales. Las manchas muestran rasgos químicos compatibles con sangre real. Y ahora, el análisis genético sugiere un patrón de ascendencia que no encaja perfectamente con los modelos existentes. ¿Significa eso que es la tela sepulcral de Jesucristo? Él no afirma eso. Como suele decir, él es fotógrafo, no teólogo. Pero una cosa, en su opinión, es cada vez más clara. Descartar la sábana como una simple falsificación medieval ya no cuenta con respaldo de la evidencia. Los datos cuentan una historia mucho más compleja y misteriosa. Algo en esta tela es indiscutiblemente extraordinario y desafía a todos, desde creyentes hasta escépticos y científicos, a tomarla en serio. El recorrido de Barry Schwartz lo dice todo. No se propuso demostrar nada religioso, solo documentar un estudio científico. Pero las evidencias que encontró no encajaban con ninguna explicación convencional, y eso cambió su vida. Ahora, con nuevos hallazgos de ADN que sugieren marcadores genéticos inusuales, el misterio solo se ha profundizado. ¿Son estos resultados reales o simplemente el resultado de contaminación o error? La respuesta aún no está clara. Y lo que sí está claro es esto. La sábana de Turín sigue siendo uno de los artefactos más estudiados y más desconcertantes en la historia humana. A los 78 años, Schwartz continúa su trabajo, no para demostrar ni refutar la fe, sino para entender la verdad. Después de casi 5 décadas, dice una cosa con certeza. Todavía no la entendemos completamente, y quizás ese sea el punto. La sábana no ofrece respuestas fáciles. Desafía suposiciones, invita a la humildad y nos recuerda que algunos misterios toman tiempo y quizás nunca se resuelvan por completo.